Muy buenas tardes. En el día de hoy estamos con el 17º programa del Club del Ajedrez. Y bueno, vamos a empezar hablando de la Escuela Municipal San Isidro. El día 11 tenemos aquí en el Nacional la visita de algunas delegaciones de otros lugares. Está el caso de River Plate y el Club Filidor de Morón, en que juntos a los dos equipos de San Isidro, A y B, haremos un cuadrangular de un alto nivel, porque van a ser los 7 mejores jugadores de cada uno de los clubes y de San Isidro. En este caso tendré la honra de jugar, como en muchas oportunidades, en el primer tablero de San Isidro, y bueno, esperamos en poder hacerlo a la altura de las circunstancias. Va a ser en matches relacionados con edades. Por ejemplo, va a haber un chico sub-10, uno sub-14, un sub-20, un sub-27, un sub-45, un sub-60 y un mayor de 60. Va a estar representado todas las edades y cada uno va a jugar con un rival de esas características. Va a estar representado todo el abanico de edades de los cuatro clubes o entidades representadas. Justamente hablando de edades, recientemente en Santiago de Chile se efectuó el Campeonato Sudamericano de Edades y ha resultado ganador Martín de la Cruz, que se ha clasificado campeón panamericano sub-10, representante de River, seguramente va a venir en el equipo que vamos a enfrentar, pero que suele jugar todos los torneos de la Escuela Municipal San Isidro en la categoría adultos y que suele ganar la categoría adultos. Vean lo bien que juega Martín de la Cruz, que ha sido el campeón de todo el continente americano menor de 10 años. En este caso, bueno, en la partida decisiva terminó jugando con el representante de Estados Unidos, que salió en segundo lugar. Y bueno, han participado todos los campeones del continente, de cada uno de los países, y nuestro habitual representante que viene a los torneos de San Isidro y sale por encima de los adultos aficionados, bueno, que les sorprende, en este caso, como un niño tan pequeño resulta ganador de los torneos. Pero bueno, yo creo que Martín de la Cruz no tiene techo, sobre todo porque se trata de un chico muy humilde y su padre es muy humilde. Muchas veces ocurre que los chicos talentosos no van acompañados de una familia que mantiene la calma, y en este caso el padre veo que siempre le transmite valores, que siempre tiene la misma humildad, y entonces por eso considero que no tiene techo, que su nivel puede ir mejorando. Su profesor es Maximiliano Ginsburg, que es maestro internacional y que es una excelente persona. Hemos hecho alguna vez un match en River absoluto y ha venido él como primer tablero de River. Lo hicimos en el Consejo Deliberante, por ejemplo, hace un par de años, que yo empaté con Ginsburg. Y bueno, y creo que por eso Martín no tiene techo. Después siempre sale segundo otro chico, más chico todavía que Maximiliano, y que son los dos mejores representantes de las edades tan pequeñas, diría yo, del país. Maximiliano Ginsburg es uno de ellos. Perdón, Martín de la Cruz. Va a jugar contra uno de los hermanos Napoli, que es un representante autóctono de San Isidro, que viene de jugar en algunos torneos en Villa Ballester y ganarlos, así que uno de los hermanos Napoli va a ser el rival seguramente de Martín de la Cruz en el cuadrangular, y va a ser una excelente oportunidad para medir su fuerza, porque está también en un constante ascenso, sin el fogueo y la experiencia de Martín de la Cruz, pero con unas grandes condiciones. Otros chicos de San Isidro que se han destacado en estos tiempos: en el último sábado se jugó un gran torneo en Tigre, en donde participaron
muchos de los mejores exponentes de la zona norte. Y el hijo del profesor, Gaspar Asprelli, en este caso, hijo de Cristian Asprelli, un profesor también antiguo de la época de la vieja escuela de ajedrez, donde íbamos a todos los colegios públicos y privados de la región, a todos los colegios provinciales, incluso Malvinas Argentinas y todos los colegios privados. Éramos por entonces 12 profesores y de esa vieja época somos los que permanecemos. Son 25 años de estar aquí, donde nuestros hijos no han nacido y ahora justamente el hijo de Cristian, Gaspar Asprelli, es, el segundo mejor jugador argentino de la categoría sub-14 y ha salido segundo en este torneo delante de los mejores jugadores de Tigre y muchos de los mejores de San Fernando y algunos de San Isidro. Ha quedado segundo en este importante torneo anual que realiza la Municipalidad de Tigre, con lo cual habla a las claras de su gran proyección y de su enorme progreso, ¿no? O sea, también llevado por un padre que está permanentemente en un constante cuidado. Ha jugado varias veces el campeonato argentino con los mejores jugadores en la etapa semifinal, y todo eso a la larga se nota el fogueo de haber jugado con jugadores de muy alto nivel, y por más que se pierda, cuando se juega con los iguales, con los que están más al alcance, se nota el progreso. Por eso yo digo siempre que siempre hay que tratar de jugar con gente que juega mejor y estar de alguna manera preparado para primero poder perder para luego poder saber ganar. Es una enseñanza que me ha dado la práctica de ajedrez de todos estos años. Justamente donde es profe acá en uno de los lugares que es profe Cristian, en la escuela Da Vinci, Colegio Da Vinci, en Boulogne, se va a efectuar el siguiente torneo de la Escuela Municipal San Isidro, en este caso por edades. Digo, más allá de este encuentro relacionado con matches, que vamos a jugar los mejores jugadores de la región. Pero luego va a haber un torneo típico de los que hacemos nosotros, pero en este caso el campeonato anual por edades, que se va a hacer el día 27. O sea que en este mes de agosto, que está a punto de comenzar, tendremos esos dos importantes eventos. Así que bueno, estamos a la espera de los mismos. En tanto yo, en mi parte personal, tengo posiblemente, hay una posibilidad de viajar a un torneo en Mendoza, el fin de semana largo, justamente del 17 al 21 va a haber un torneo pensado, donde van a jugar todos los mejores jugadores mendocinos y bueno, varios jugadores maestros y grandes maestros que van a venir desde acá de la ciudad de Buenos Aires o del interior del país. Es probable que termine jugando ese torneo. Hace un tiempo que no compito en torneos pensados, pero bueno, aprovechando que se han comunicado conmigo y es ese fin de semana largo, es probable que vuelva a competir. Y después, finalmente, el último fin de semana del mes de agosto, el 25, el Club de Ajedrez San Martín me ha citado para la presentación de mi libro, el último libro de la Apertura Vienesa, en donde daré una charla en el lugar y bueno, se venderán seguramente algunos ejemplares de mi último libro. Así que eso es el calendario en parte del mes de agosto, en la parte personal y de la Escuela Municipal en San Isidro. Bueno, en el día de hoy vamos a ver algunas partidas relacionado con el estilo dinámico posicional, pero llevado a los grandes jugadores. Y también empezar hablando, ya que vamos a ver dos partidas de el gran Garry Kasparov, campeón mundial en la década del 80 y parte del 90, en donde había tenido una gran rivalidad por entonces con Anatoly Karpov. Anatoly Karpov era el campeón mundial anterior, que era más el, digamos, representante soviético, y Kasparov era el hijo del cambio, de las ideas modernas,
pero bueno, que no era tan adepto al viejo sistema comunista, sino que tenía que ver con los cambios, con una apertura más hacia Occidente. Hoy en día ambos son personalidades, siguen siendo muy fuertes. En el caso de Karpov, bueno, estuvo presidente del Partido Juvenil Comunista durante muchos años, y Kasparov fue candidato en el último elección contra Putin, justamente. Ha sido una persona que ha incursionado no solamente en las esferas de la política ajedrecística, porque también intentó la presidencia de la FIDE y perdió con el actual presidente de la FIDE, sino que también lo hizo a nivel de su país, de Rusia. Entonces, Kasparov es muy conocido, y el ajedrez, desde luego, es muy popular en los países como Rusia, principalmente, que es el que más veces ha ganado la Olimpiada de la época de la Unión Soviética, que durante 50 años han tenido hegemonía hasta la llegada del gran Bobby Fischer. Para mí, tanto Kasparov y Fischer han sido los dos mejores jugadores de la historia del ajedrez. En el caso de Fischer, le ha ganado un match a Spassky en la época de la Guerra Fría, año 1973 en Reykjavik, en donde, bueno, o sea, lo había derrotado, y bueno, hay algunos matches de la historia de ajedrez que se han comentado largamente. Por ejemplo, este match entre Spassky y Fischer, bueno, era justamente el prototipo, se vendía a través del soviético contra el americano. El americano era muy extravagante, era una persona que pedía y reclamaba mucho las luces y las condiciones de la sala de juego, mejores bolsas para los ajedrecistas. Esas eran las características de Bobby Fischer, que vamos a ver a continuación algunas partidas de él. No, decía que no podía ser como un golfista o como un tenista, ganaba millones de dólares, no así un ajedrecista. Y había defendido todos esos derechos por entonces. Creo que gracias a él han mejorado en parte algunas condiciones profesionales para los jugadores de ajedrez, aunque desde luego, ni hablar, están muy distantes de los deportes superprofesionales, llámese tenis o el golf, que ha tenido, bueno, han ganado millones de dólares los mejores deportistas, pero en el caso de Kasparov u otros que han llegado a la cúspide del ajedrez mundial, son personas que han ganado también algún dinero. Bueno, en el caso de Kasparov vamos a hablar, porque justamente en fines de los 80 y ya comienzos de los 90 empiezan a aparecer los ordenadores muy potentes, y empieza a haber como una competencia del hombre contra la máquina, justamente. Y aparece, por ejemplo, en la década de los 80 el primer programa campeón mundial, que se trataba de Mephisto. Mephisto, yo he tenido la oportunidad de jugar contra ese ordenador, y había yo empatado una partida acá en Buenos Aires, y cuando viví en España, en un torneo en Zaragoza, me tocó perder una larga partida. Era considerado el campeón mundial de los ordenadores por entonces. Y tenía un nivel de juego, te diría yo, de maestro o de un débil gran maestro. Había muchas personas en el mundo que podían derrotar a ese ordenador. Siempre tenía una fuerza grande, pero no era para nada infalible. Bueno, con el correr del tiempo se producen los duelos, una vez que Kasparov derrota a Karpov, donde la competencia tenía que ver con el nuevo ruso contra el soviético, digamos, tradicional. Previamente a ese match de Karpov-Korchnoi estaba el campeón mundial en ruso ortodoxo contra el disidente soviético. También ese match previo al de Karpov-Kasparov tenía que ver con algunas cuestiones fuera del ámbito de la partida en sí, donde había parapsicólogos, donde había digamos, gente que hipnotizaba, o bueno, era todo gurúes, era todo muy loco ese match en la parte externa, y se hablaba mucho
de la cosa extraajedrecística, de los soviéticos contra el disidente soviético. Creo que hasta en ese caso hasta se hablaba que se pateaban por debajo de la mesa. En el caso de Karpov y Korznoi eran personas como que se odiaban, pero de verdad, que yo creo que no era una cosa ficticia para ganar publicidad, sino que había un odio genuino, porque Korznoi decía que en un match previo donde Karpov fue el desafiante de Bobby Fischer, fue obligado a perder, y entonces por eso terminó abandonando la Unión Soviética posteriormente, buscando justamente la conquista del campeonato mundial. Todo eso son las historias de los años, te diría yo, 70, con la aparición de Bobby Fischer, que derrota a Boris Spassky, pero luego abandona el ajedrez Bobby Fischer. Durante un montón de años no se supo de él, y bueno, quedó el título vacante y se produce ese match justamente entre Karpov y Korznoi, el primero de ellos. Entonces Karpov fue campeón mundial, defendió el título posteriormente nuevamente con Korznoi, y después aparece Kasparov, que era un joven cuando llega al campeonato mundial de 23 años, que logra el campeonato mundial hasta ese momento el más joven, hasta la llegada de Magnus Carlsen, el actual campeón mundial, que fue campeón mundial un poco antes que Kasparov. Bueno, vienen estos matches con las computadoras posteriores y derrota en una forma abismal a esta Mephisto por toros. Vamos a ver la partida. Comienza la partida con E4, C5, juega en este caso Mephisto, caballo F3, comienza con una defensa siciliana, elige la variante con E6, Mephisto por toros, y D3 en vez de la tradicional D4, para pasar al ataque indio de rey, que se le llama a este esquema, con D3 y caballo D2. Entonces juegan caballo C6, G3, caballo F6, alfil G2, y bueno, en vez de alfil E7, que es lo tradicional, juega alfil D6 aquí el ordenador. Enroque, y juega enroque en esta partida, mientras que Kasparov juega torre 1 proyectando E5, que en este caso ganaría una pieza por un ataque de doble al alfil y al caballo, ya que habría dos defensores y dos atacantes. Entonces, por esa razón, caballo G4, para evitar dicha amenaza, más que una jugada de ataque, previene ante esa situación. H3, pidiéndole explicaciones al caballo, el caballo se repliega en forma central, entonces tras caballo por caballo, termina tomando de alfil. Bueno, entonces el blanco juega C3, tratando de bloquear la diagonal y proyectando tal vez una expansión con F4 y E5 sobre el centro del tablero. Todavía tiene que resolver ambos contendientes los alfiles damas que no han salido al juego. Esto no es tan influyente, ya que es una posición, sobre todo al jugar D4 y C4, de índole cerrado. El centro cerrado tiene las características de ser un combate por los flancos habitualmente ahora, donde el caballo puede jugar mejor que el alfil en algunos casos, en la mayoría de los casos, y queda muy determinado lo que es un alfil bueno y en un alfil malo. El alfil malo es el que choca con la estructura de peones. En este caso, vean el alfil de casillas negras del negro y los peones fijados en negras. Como así, el alfil malo del blanco es el de casillas blancas, valgo la redundancia, porque choca con su peón de los peones centrales. Entonces, bueno, C4, B6 para desarrollar el alfil dama. Entonces, justamente, a ver qué ocurrió acá, juega F4, a ver, entonces juegan alfil B8, una jugada de rara apariencia, mejor parecería ser alfil C7, entonces viene E5, atacando con el alfil el caballo, alfil B7, sosteniendo, y caballo E4, una importante casilla central que incursiona el caballo
y le da lugar al alfil, a la salida del alfil dama, A5, y vino la jugada dama H5, una jugada de ataque ya mirando directamente el sector rey desguarnecido del negro. Entonces, después de dama H5 vino dama D7, defendiendo el alfil de B7 en el aire, y acá viene el remate de la partida en forma inesperada, sacrifica el caballo en la casilla F6, haciendo un ataque doble a la dama y al rey, y a peón por caballo sigue peón por peón. En este momento se está amenazando mate en 2, con la jugada dama G5, rey H8 y dama G7 mate, por lo que el negro se anticipa y juega rey H8. El blanco aprovecha el alfil dama jugando alfil E4, y ante la amenaza de mate en una con dama por H7, es respondido con H6, dama por H6, rey G8 y dama G7 mate. Bueno, era abrumador, me parece, la diferencia de clase entre Kasparov y el mejor ordenador de ese momento. Eran grandes las diferencias. Posteriormente se produce otro match de Kasparov con las máquinas, pero ya corría el año 1996, justamente un año importante para mí, es el nacimiento de mi hija, justamente, y bueno, en ese año la máquina juega con Kasparov y Kasparov gana al famoso ordenador Deep Blue en Estados Unidos, ganando por una diferencia de 4-2, creo yo, las partidas definidas. Pero luego se hace en el año 1997 la revancha de ese match, y ahí es donde la computadora, el ordenador, vence al humano. En el año 1997 derrota Deep Blue, y bueno, era, digamos, un producto hecho por IBM, y sale en los principales lugares del mundo, en la bolsa, levanta enormemente las acciones de IBM al día siguiente, y Kasparov se siente humillado y denuncia que había habido trampas en la definición de la partida, porque bueno, ahora viéndolo a lo lejos, yo había considerado en su momento, ahora vamos a ver la partida, y yo pensé que había sido a propósito la derrota de Kasparov en esa partida definitiva. Iban igualado el match a esa partida que él iba negra. Se había jugado un montón de partidas contra Karpov, y yo creo que Kasparov es como que desafiaba a la máquina al no considerar que no podía en la máquina, que no podía pensar en los sacrificios no exactos. Hay dos tipos de sacrificios, lo que a través del cálculo de variantes te demuestran sí o sí, no de manera intuitiva, sino de manera exacta, que el sacrificio sea correcto. Entonces ese sacrificio, la máquina, es tremendo porque es una calculadora serial, te calcula un montón de probabilidades. Pero él pensaría, seguramente Kasparov, por esos momentos, que la máquina, cuando se trataba de un sacrificio intuitivo, no lo podía realizar. Que ese tipo de sacrificios intuitivos, del cual era brillante en Tal, del cual veremos en la última partida que va a estar grabada, bueno, eran sacrificios espectaculares donde no había nada claro, pero que la posición podía ser demostrada a lo largo de 15 o 20 jugadas posteriores, que el negro no tenía, el rival no tenía salida al sacrificio efectuado, pero no por una cuestión exacta, y que podía haber una defensa humana muy difícil de ver. Pero bueno, ese tipo de sacrificios la máquina no lo hace, porque simplemente trata de jugar un ajedrez perfecto, y no un ajedrez humano donde el rival no encontrará las armas para doblegar. Entonces, por eso él consideró que quien manejaba la máquina, que tenía que ver, creo que el que había preparado era un gran maestro, había preparado, que pudo haber influido para un movimiento determinado en el momento crítico del juego. Vamos a ir al grano, a la partida en sí, y vamos a ver en qué momento Kasparov cree que hubo como trampa, o que alguien
metió la mano un gran maestro en un momento determinado para influir el movimiento de la máquina. Acá comenzó con una defensa Caro-Kann, en una variante que era predilecta de Anatoly Karpov. Acá se jugaba alfil C4 en la vieja etapa, pero luego se puso de moda por ese match, y jugando con blancas, Kasparov solía jugar caballo G5 esta partida con blancas, jugando contra Karpov. Y acá él era negras contra la máquina en la partida decisiva. Caballo Gf6, alfil D3. Acá había algunos lances. Por ejemplo, si el negro hiciera H6, venía caballo E6 atacando la dama y se producía un singular mate con una sola pieza, con alfil G6 mate. Vean qué detalle, que el rey queda sin casillas de escape y había lances como este tipo. Por eso primero E6, y ahora no existe esto. Ahora van a ver cuando juega caballo 1 F3 y el rival hace H6. Ahí viene la cuestión. Ya no hay mate como antes. Es verdad que no hay mate porque el rey ahora tiene la retirada. Pero ahí está la cuestión. En este momento, en el match entre dos humanos, entre Kasparov, blancas, Karpov, negras, siempre se jugaba alfil D6, porque se consideraba un error la jugada H6, por lo que recién les acabo de mostrar. Pero claro, alfil D6 no hay sacrificio posible, y luego ante un eventual sacrificio, lo que fuera, siempre tiene un dama E7 el negro, y bueno, acá no hay ningún riesgo de sacrificio. En cambio, en la variante que efectúa Kasparov desafiando a la máquina, le permite la jugada caballo por E6, porque no va a haber un mate inminente ante el sacrificio de la pieza, y consideró que iba a ganar un tiempo porque el ordenador no iba a poder calcular todas las variantes que se desarrollan a continuación. Años después, en la actualidad, he leído una nota que le efectuaron a Kasparov año 2014, 2015, en donde termina diciendo que efectivamente el match contra Deep Blue del año 1997 había sido bien ganado por Deep Blue, que todo lo que él denunció en su momento no tenía pruebas, y que considera correcto cómo terminó perdiendo finalmente la partida. Muchos años después, entonces, con mucha hidalguía, Kasparov reconoce su derrota en forma correcta. Pero, bueno, acá viene el la cuestión del caballo por E6, y vamos a decir finalmente que tanto en la partida anterior, que Kasparov apabulla la máquina, como en esta, de Kasparov perdiendo, está nuevamente el estilo dinámico posicional. Se sacrifica una pieza para lograr iniciativa. No hacen F por E6 porque considera que tras el jaque y rey E7 simplemente enroque y luego presionando con torre E1, el rey permanece en el centro, no dejando desarrollar el alfil de F8, el alfil de C8 no juega, la torre de A8 no juega, entonces el blanco va a ejercer simplemente presión sobre el punto E6 con dama, torre y eventualmente C4, y toda esa presión posicional va a hacer estragos a la larga. Entonces, cuando llega la jugada caballo por E6, prefiere Kasparov jugar el movimiento dama E7 para poder escapar con el rey hacia D8, un poco mejor. Tras enroque, acepta el sacrificio de pieza, y entonces ahora viene el jaque, y pierde el enroque también el negro, pero el rey queda un poco mejor en D8 y trata de escapar a C7 y tratar de aguantar. Pero no permite el plan, el blanco, en este caso Mefisto, y sigue una presión posicional. No es un sacrificio en este caso de ataque directo, o sea, lo va dejando sin movimientos de escape al rey, y luego va a ejercer una presión central con C4 y va a proyectar la ruptura de la posición. Una ventaja de desarrollo, un rey en el medio se atrapa abriendo la posición central justamente. Entonces se va a proyectar siempre rupturas basadas en C4 y D5. Por eso B5 juega Kasparov tratando de mermar el efecto de la jugada C4, pero vuelve a tener contactos y aperturas de la torre en este caso. Alfil B7,
torre 1 mirando rayos X a la dama, caballo D5 atacando el alfil se repliega a G3, donde sigue teniendo la función de no dejar mover a la casilla C7 al rey negro, que se va a C8. A por B5, si bien abre la diagonal, al jugar C por B5 del alfil de casillas blancas, abre la columna de la torre. Entonces dama D3 ataca al peón de B5, alfil C6 defiende dicho peón, y ahora sigue un ataque sobre el centro, especulando con el rayo X y la clavada de la torre sobre la dama D7, jugando alfil F5. Entonces parece que se va a caer ese peón, ya sea, por ejemplo, amenaza torre por E6, atacando dama, y el alfil que se encuentra en B7, y ante esa situación, como tenía una pieza de más, optó por la toma de peón por alfil, teniendo ya dos piezas, pero ahora, al ganarse la dama, quedan dama, torre, alfil y caballo a cambio de dama, a todo esto, y encima hay un peón, pero la apertura de la posición con C4, al no tener las piezas armonizadas el negro, tiene una seria dificultad. En este momento abandonan las negras. En caso de peón por peón, sigue dama por peón, y si intenta rey B7 hay un mate con dama A6. Por eso creo que ha sido fulminante todo este ataque de la máquina contra Kasparov, mostrando los grandes adelantos de la máquina. Kasparov, en esta nota que le han hecho recientemente, ha manifestado que en la actualidad es imposible la competencia contra los ordenadores. Hoy los ordenadores famosos eran Stofish, Cómodo, eran dos poderosos ordenadores que los mejores jugadores del mundo utilizan para su entrenamiento. En las bases de datos se testean todas las posibles aperturas que se estudian con estos programas comerciales. Antes de estos programas también habían aparecido otros dos muy poderosos que eran, por ejemplo, Ripka, Fritz. Todos estos programas eran muy buenos. Y el último programa que acaba de aparecer es el Alpha Zero, que en un match contra el poderoso Stofish le ganó 72, ¿cómo era? No, ganó 28 partidas y empató 72, en un match de partidas rápidas a 100 partidas. O sea, fue descomunal la victoria de este nuevo ordenador, con una capacidad de elo aproximado a 3.400 puntos, lo cual habla de prácticamente 600 puntos con el mejor jugador de la actualidad, Magnus Carlsen. Entonces, bueno, es una diferencia abismal. Si bajaríamos 600 puntos de Carlsen hacia abajo, yo tendría un ranking superior. O sea, yo tengo 2.340, o sea que fíjense que es mayor la diferencia entre Alpha Zero y Carlsen que entre Carlsen y yo, lo cual es descomunal realmente la diferencia de este nuevo ordenador, lo cual las palabras de Kasparov de los 3 años atrás, son totalmente comprobables al haber tanta diferencia en ranking posible. Por eso en este momento ya la máquina sí está superando al hombre. Por eso yo he elegido con cierta nostalgia de ver de alguna manera cómo Kasparov apabullaba a la máquina, y luego en estas dos matches hechos en el 96 y 97 hablaban de una gran paridad entre el mejor humano casi de la historia con la mejor máquina por entonces. Pero bueno, las cosas se van sucediendo, el progreso llega, y ahora se puede estudiar de una manera ajedrez muy distinta a los que lo hacíamos a pulmón, como en mi caso, que estábamos esperando la llegada de algunos libros de Yugoslavia o de la vieja Unión Soviética, que eran como cosas que no llegaban normalmente en tiempo y forma, pues llegaban 4 o 5 años después, 4 o 5 meses después que se hacían, por la gran diferencia, la gran distancia que había, y porque era como otro mundo, aquel mundo de Oriente, de alguna manera, detrás de la cortina de hierro.
Y entonces, entonces ahora todo llega al instante. Hay transmisiones en vivo de los mejores campeonatos del mundo, sea donde fuera, fuera en China, fuera, no sé, en la India, se transmite el match en directo, y entonces se va produciendo la información a través de Internet, que pasa a ser otro mundo. Eso lo permite la llegada de jovencísimos talentos al mundo del ajedrez, porque se hace falta solo una PC o algo similar de conexión a Internet para, digamos, recibir toda esta información que están colgadas en las webs, en todas las bases de datos, el estudio de las aperturas o videos distintos que se pasan por YouTube. Bueno, esa es la modernidad. No había con qué darle justamente al estudio con los libros, que te daban una enseñanza mayor, porque aparte no se sabe cuál video es el correcto y cuál video es el incorrecto. Pero estaba probado digamos, la didáctica de algunos libros que te enseñaban algunas técnicas de estrategia o de táctica muy claramente que había que pasar por ellos. Yo creo que es bueno un poco y un poco, pero la modernidad hace que una vez que vos tengas las bases y sepas a dónde va dirigido tu formación o tu estudio, esto es tremendo para las bases de datos de aperturas, para pasar, digamos, de un nivel de primera a maestro o de un maestro a gran maestro, es fundamental tener todo ese arsenal de esas bases de datos y la ayuda de estos programas que son sumamente fuertes. Bueno, faltaría ver ahora unas partidas justamente de Bobby Fischer. Vamos a ver una en donde está en el libro de iniciación y permanencia en el gimnasio de las neuronas, en el año 1964, un año después de mi nacimiento, contra Rose. Comienza la partida de 4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, un ataque Fegatello se produce tras la jugada caballo G5, amenazando el punto F7. D5 juega el rival, peón por peón y caballo por peón. Bueno, vamos a hablar de los patrones en comunes que estuvieron en estas partidas. En la primera partida que vimos, la de Kasparov, del ataque indio de rey, fue un ataque contra un rey desguarnecido en el flanco rey. La segunda partida, y la que vamos a ver ahora de Bobby Fischer, va a tener como factor común el atrapar al rey adversario en el centro del tablero y las dificultades de no efectuar un enroque en forma directa. Entonces acá existe la toma de la debilidad táctica caballo por F7 muy jugada durante muchos años, seguido de dama F3 jaque, atacando el caballo que está clavado y el rey que debería ir a E6. Esta era una alternativa que en alguna otra partida de Fischer se ha visto, pero la jugada de 4 también es muy fuerte porque defiende el caballo, la toma de caballo por D4 traería el inconveniente de C3 con un doble ataque en la columna sobre los dos caballos expuestos, caballo que está en D4 y si se retira cae el caballo de D5. En la partida se jugó E por D5, E por D4, tras lo que ocurrió fue el enroque y ya hoy una mirada de la torre hacia el rey en el medio del tablero. Se continuó alfil E7. Era difícil encontrar una solución. Por ejemplo, jugadas como alfil E6 para intentar enrocar largo, seguiría torre E1 y la amenaza de torre por alfil, peón por torre, caballo por peón, dama se retira, alfil por caballo, hay un triple ataque en la casilla C7. Por eso era difícil ya la solución una vez que se efectúa en todo esto. Ya era muy difícil encontrar un método eficaz para estar sosteniendo la posición. Incluso dama de 7 en este momento chocaba con el problema de caballo por F7, ya que si se toma de dama, viene alfil por caballo y está clavado el alfil de E6. Si se toma de rey, hay un jaque en F3 y el rey donde se vaya pasa a tener problemas. Si se va G6 con alfil de 3, va a haber como torre por alfil primero, seguido alfil de 3,
llega un eminente mate porque están todas cubiertas las casillas de escapatoria del rey. Si el rey va para atrás, viene un torre por alfil y a dama por torre, alfil por caballo, quedando clavado la dama y el rey. O sea, es notable si rey E8, alfil por caballo, y está clavado el alfil de E6. Hay inconvenientes por todas partes en estos momentos con este ataque demoledor. Por eso alfil E6 tampoco solucionaba. Se juega alfil E7 en la partida. Así fue el juego. Veamos qué ocurrió. Caballo por F7. Rey por caballo. Es un sacrificio que yo lo llamo toma de habilidad táctica. Hablo en el libro El maestro del ajedrez. Maestro de ajedrez, pero también es como una extracción de rey y el rey inseguro en el centro del tablero. Entonces, yo creo que dama H5 es todavía más fuerte que la jugada dama F6, dama H5 que tiene una mirada al rey hasta E6 y torre 1, acá hay un mate con dama por D5. Fischer jugó por alguna razón dama F3 jaque, rey E6, torre jaque, caballo E5. Vean que con la dama en H5 no hubiera podido hacer la cobertura del caballo E5. Y está clavado, lo curioso es que está clavado. El caballo de D5 por el alfil de C4 y el caballo de D5 por la torre E1. Entonces juegan alfil F4, atacando una de las piezas clavadas, a lo que siguió alfil F6. Y ahora, muy bello sacrificio realiza ahora Fischer, un sacrificio posicional, caballo C3. Regala el caballo para luego de la captura poder traer la torre a D1. O también algún sacrificio en E5 para traer la torre a E1. Siguió C6, defendiendo el caballo, y sacrificó torre por caballo. Tremendo, ¿no? Porque si alfil por torre, vendría torre 1 y todas las piezas están actuando en forma demoledora. Bueno, cada uno elige la forma de morir, cosa que hizo el rival de Fischer, que trata de llevar el rey a F7 y siguió caballo por D5. La partida ya pudo haber abandonado, siguió alfil E6 y fue respondido contundentemente con torre por alfil, rey por, caballo por alfil jaque, jaque en descubierto, rey E7, torre 1 jaque, rey F8 y dama A3, mostrando, bueno, una diferencia contundente entre un jugador y otro, nuevamente apabullando al rey negro que muere en el centro del tablero. Todas estas partidas tienen que ver con, bueno, con el juego dinámico posicional, donde se respetan las situaciones de desarrollo, que no se entregan un material porque sí, sino que es a través de los factores posicionales y bueno, creaciones en este caso de columnas diagonales de un buen desarrollo. Y uno de los contendientes aquí en las últimas dos partidas no se desarrolló bien, y en la primera de las partidas, bueno, si bien había llegado a enrocar, había quedado muy en precario la defensa del flanco rey de uno de los jugadores, en ese caso del negro. Fueron 3 triunfos de las piezas blancas, en este caso de las partidas que hemos visto hoy, 2 con el campeón mundial Garry Kasparov y una de ex campeón mundial Bobby Fischer, para mí 2 de los mejores jugadores de todas las épocas. Entre ellos 2 estará seguramente la opinión de muchos que le preguntaríamos. Y veremos ahora a continuación, a través de un viejo video, una partida de otro tema, del alfil mejor que el caballo, que generalmente tiene que ver con partidas abiertas, y bueno, tal era justamente el jugador que sacrificaba en forma intuitiva y luego apabullaba con sus combinaciones a los rivales. Luego se veían que podía haber alguna incorrección en el sacrificio, pero el rival generalmente no daba con esa receta, sobre todo en un momento
en que el juego posicional, a través del campeón mundial que él termina ganándole el título y luego pierde la revancha, que es Botvinnik, padre de la escuela soviética, donde sus escuelas de entrenamiento salieron Kasparov y Karpov, ni más ni menos. Pero este Botvinnik era un jugador muy técnico, muy posicional, y entonces tuvo que aparecer un jugador impredecible como tal para poder vulnerar ese, digamos, de gran sabiduría con relación a la técnica ajedrecística, con lo cual mostraba que el ajedrez es un todo, es la combinación, pero también lo es la estrategia. La estrategia y la táctica unidas es lo que hace un ajedrez completo. Y unido ahora a las grandes bases de datos, a través de la modernidad, incursiona también por otro mundo, el de la sabiduría, aparte de la técnica y el del cálculo. O sea que hay un montón de factores que hacen poder ser a un gran jugador de ajedrez, un jugador completo. Bueno, espero que les haya gustado hoy, digamos, la charla que hemos tenido, que ha hecho hincapié en parte, digamos, el estilo dinámico posicional, pero así también en la lucha del hombre contra la máquina, que se ha dado en los últimos años. Y hoy en día yo terminaría diciendo todo esto, que la máquina termina siendo un aliado del hombre en los conocimientos, aunque ya es difícil superarla en la actualidad. Espero entonces que disfruten el viejo video, con la partida de tal. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Martín Litvak, soy profesor de ajedrez, estoy acá con el maestro Rodolfo Garbarino. Si quieren pueden entrar a nuestra página en Facebook, después van a ver el cartel abajo del video. Bueno, muy bien, allí en estas páginas de Facebook pueden jugar online, tanto con Martín como conmigo, así que será cuestión de contactarnos y ponernos de acuerdo para desarrollar estas partidas, que en caso de querer estar comentadas, bueno, podemos hablar sobre el tema. A continuación vamos a ver una partida en que vamos a tratar el tema de alfil mejor que caballo. Bueno, en este caso vamos a ver una partida entre uno de los mejores jugadores de la historia del ajedrez, el ex campeón mundial Miguel Tal, considerado como el burlador de las leyes, porque mientras los demás grandes maestros de su época, en su mayoría, jugaban un estilo más posicional, como Botvinnik, que creía que justamente las leyes del ajedrez lo podían todo, la estrategia. Él era un jugador táctico impredecible, donde sacrificaba piezas para lograr atrapar al rey en el centro, como hacían los juegos románticos por las épocas de 1800. La partida comienza con E4 Martín contra el jugador alemán Ullmann, el jugador que popularizaba en esa época la defensa francesa. Juega D4, D5, y aquí las jugadas posibles son o caballo C3 o E5. Caballo C3 permite la jugada Winauer, y la jugada E5, la venta del avance, por donde se rompe el centro cerrado Martín, en este caso, con C5. Se rompe por la base, siempre una estructura de peones se rompe por la base, y el blanco va a tener que defender esta base, y ahí comienza la partida. En la partida jugará un caballo de 2, una jugada predilecta por el gran maestro Tarras. Y una jugada posible acá sería caballo F6 atacando el centro, y la otra, la que juega en esta partida, la predilecta por Korchnoi, donde hay muchas partidas de esta posición en el match contra Karpov de Baguio, donde se jugó esta variante muchísimo. El blanco, la jugada normal que tiene es peón por, y jugar tarde o temprano contra un peón aislado, el peón dama aislado. Pero el blanco, tratándose de tal, no quería una prematura simplificación y prefiere la mantención de piezas en el tablero. Caballo Gf3, caballo C6, y juegan alfil B5, clavando el caballo, manteniendo la tensión en la posición. Bueno, en este caso jugaron D por E4, y el blanco juega en retoma, en el centro, y juega alfil D7. En caso de dama 5, buscando un jaque y a la vez atacando el alfil en el aire, ¿cómo se responde Martín esto? Caballo C3 defendiendo la pieza, o sea que no se efectúa esta variante en la posición, y sí alfil D7, también
buscando que si el blanco se equivoca tomando el peón en C5, viene dama A5 jaque, y ahí sí ganando el alfil, ya que no tendría la continuación dicha por Martín de tapar el jaque con caballo C3. Miren cómo desarrolla alfil G5 tal, atacando la dama, y pone en juego todas sus piezas, 4 piezas desarrolladas contra 2. En caso de hacer alfil E7, Martín, queda una pieza clavada. ¿Cuál es? En ese caso queda clavada el propio alfil, claro. ¿Y qué jugada tendrías ahora para explotar esto? Ya que detrás del alfil se encuentra la dama. Claro, caballo por, o mejor todavía, porque ahí puedes perder el alfil, claro. Sería caballo de 6 jaque. Claro. Caballo de 6 jaque, porque entonces se mira el peón de B7 y se quita el enroque. Tendría que jugar esto. Entonces, caballo de 6 jaque no se puede permitir. Por eso juegan dama, creo que dama 5, a ver, sí, dama 5 jaque, caballo C3, cubriendo el jaque, y peón por peón y caballo por peón. Bueno, uno de los conceptos a tener en cuenta es cuando hay una ventaja de desarrollo, como aquí, tiene 4 piezas afuera contra 2 y la dama dando vuelta, hay que abrir el juego como dé lugar. Y es una buena demostración esta partida cómo es importante el desarrollo de piezas. Se juega alfil B4 y acá, ¿cuál es la jugada que tiene que ver con este dogma, Martín? O sea, ¿cómo es el tema de darle importancia al desarrollo? Claro, el enroque. Y así traemos aquí a la torre el juego. Ponemos en juego más piezas todavía. No importa perder un peón. Alfil por caballo, peón por alfil y dama por peón. Aquí estamos en la partida, la jugada número 12, donde el negro acaba de tomar el peón, quedándose con un peón de más. A ver, Martín, si te atreves a adivinar la jugada que viene ahora de tal. Viene el momento crítico, el momento del sacrificio. Ustedes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, pueden ir observando el juego, aquellos que no conocen, y tratar de adivinar este momento crítico, la gran jugada que efectúa el genio de Riga, Miguel Tal. A ver, Martín, si encontrás la jugada. Hay debilidad de casillas negras, quiero decir, porque el cambio del alfil por el caballo hace que todos los cuadros negros estén débiles. Por ejemplo, la casilla de 6. Sí, con caballo G5. Muy bien, Martín. El caballo se entrega, se está buscando la entrada del caballo por D6, prácticamente estamos obligando a la toma del peón por caballo, dan jaque, prácticamente obligado ahora a jugar alfil E6, y ahora el blanco tiene buenas entradas por casillas negras con la dama. ¿Dónde pondrías tu dama en este momento? Dama D6. Dama D6 impide el desarrollo de este caballo a algún lugar, no a F6, pero sí a otro lugar, porque habría mate en una. Miren esta figura de mate, ya que el caballo se encuentra clavado. Entonces sumamos una presión sobre C6, sobre E6, miren un posible torre por alfil. Bueno, hay muchas y se impide cualquiera de los dos enroques. La jugada dama de 6 tuvo su fuerza en este momento del juego. El negro pide explicaciones con la jugada 6 al alfil. Y ahora seguimos con el tema de debilidad de casillas negras. ¿Cómo llevarías a cabo el ataque? Esto es una fina jugada intermedia de tal que descubre que hay otras debilidades tácticas. Por ejemplo, en esta posición, si observamos las casillas de alrededor del rey, notamos que D8 puede ser una debilidad táctica, mirada 2 veces, defendida 2 veces, porque el caballo está clavado. E7, mirada 2 veces y defendida también 2 veces. F8, mirada 1 vez y defendida 1 vez. ¿Cuál sería la jugada para intentar agudizar la presión por las casillas negras, Martín? Aquí en la jugada 15, ¿qué podríamos hacer? Ustedes vayan analizando. En este caso, muy bien, atacamos la dama y la idea es entrar por qué casilla ahora con el alfil, tras la retirada de dama por B4 para buscar dama F8. Esto es lo que ocurre. Entonces dama por C2 y la jugada que mencionó Martín, devastadora,
alfil B4, entonces al negro no le queda otra que aferrarse a la ganancia material, dama F8 jaque, rey D7, y ahora suma más piezas al ataque. No lo hace con la torre dama, sino con la torre D a D1, porque en todo caso la torre puede entrar por C1 cuando el rey se vaya por las casillas C7, por la columna, previo ahora obviamente a la captura de la torre. Bueno, el blanco tiene posición ganadora. Una forma de continuar la partida seguiría, ya abandonó en este caso. Si caballo F6 no alcanzaría de ningún modo a buscar un contrajuego, con caballo E4 porque llegamos al alfil E1 y el blanco tendría ventaja material. Así que fue una hermosa partida de el genio Miguel Tal, digamos, con sus sacrificios que nos tenía habituados. Bueno, muchas gracias.